pueden dar un gloria a Dios, hermanos? A Él sea toda la gloria, toda la honra, por todo lo bueno y maravilloso que Él es con cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos están alegres esta noche? Gloria a Dios, bendito sea su nombre, por su don inefable, por su gracia infinita para con su pueblo. Gloria a Dios. Voy a invitarle que abramos la Biblia, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 13. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13. Damos la bienvenida a todos los oyentes de la radio, a todos los hermanos que nos miran a través de las redes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ellos, hermanos? Gloria a Dios. Hay mucha gente que a través de estos medios escucha el mensaje de la palabra y son edificados. Y los comentarios de ellos son: cuánto anhelo estar en ese lugar una vez más. Algunos no pueden, otros por motivos de salud, pero gracias a Dios que Dios nos permite a nosotros este alto privilegio de estar acá. ¿Para cuántos es un alto privilegio estar acá, hermanos? Declararon alerta roja, pero nosotros sabemos que nuestra alma necesita de Dios. Amén, hermanos. Y Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Amén. Romanos 13, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice la escritura, versículo 1 en adelante: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. Amén. Oremos al Señor para que Él nos bendiga en el estudio de su palabra. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Pidámoselo al Señor y digámosle: bendito Dios y Padre, que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, soberano Dios, por este privilegio tan grande que nos concedes de poder venir delante de tu presencia con el único propósito de darte a ti toda la gloria, toda la honra, porque solo tú eres digno de recibirla. Oh Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te suplico, oh Dios, que bendigas a tu iglesia, que Dios mío, después de un día arduo de trabajo, y Señor, quizás con cansancio, con debilidad en su cuerpo, pero fortalecido, Señor, en tu espíritu, Señor, vienen a este lugar con hambre y sed de tu palabra. Dios mío, háblanos, Señor, edifícanos, exhórtanos, consuélanos, ministranos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, atamos toda fuerza del maligno, y que tu presencia, oh Dios, tome el control de cada, Señor, rincón, cada lugar, Señor amado, de este auditorio. Padre, en el nombre de Cristo, ministra, Señor, cautiva las mentes y los corazones a la obediencia de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y que mientras tu palabra es estudiada,
Tu Espíritu Santo se mueva tocando los cuerpos enfermos, sanándolos. Por tu llagas, mi Jesús, hemos sido curados. Lo creemos, lo recibimos. Recibimos bendición de ti, Señor. Bendice a los oyentes de la radio. Bendice, Señor, a los que miran por las redes. Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Usa mis labios para bendición de tu iglesia. Por Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Gloria al Señor. El tema, hermanos, de esta noche es el cristiano y el Estado. El cristiano o la iglesia y el Estado. Quiero, hermanos, en primer lugar señalar el origen del Estado. De la iglesia nosotros sabemos ya mucho cómo Dios la ha diseñado, sus funciones, pero muchas veces no sabemos, hermano, la esencia en sí del origen del Estado. Cuando Dios creó al hombre, lo creó libre. No había necesidad de que alguien estuviera sobre él. A eso se le ha llamado la teocracia, donde Dios gobernaba los asuntos de sus criaturas. Y lo primero que Dios hizo fue ponerle condiciones al hombre: su obediencia, su sumisión, su respeto a la palabra que Dios esperaba que se obedeciera. Entonces las directrices las dio Dios, pero el hombre con su libertad no fue capaz de poderse mantener en esa obediencia a la palabra de Dios. Satanás sabía perfectamente que el hombre podía ser de alguna manera seducido. Él había sido seducido por el orgullo, la maldad, la desobediencia. Y es por eso que cuando hay rebelión en la vida del hombre, se está utilizando ese elemento nocivo que se dio primeramente en Satanás. Se fue a la parte más frágil. La Biblia señala que la mujer es un vaso más frágil. Se fue a ella, cautivó su atención, la hizo desobedecer a la palabra que Dios había dado. Luego cautiva al hombre, lo lleva a la desobediencia. Y ambos pecan delante de Dios. Y desde ese momento Dios determina que el hombre no es capaz de poderse mantener en fidelidad, siendo libre, teniendo el famoso libre albedrío, que es la libre voluntad para elegir entre lo bueno y lo malo. Ahora el ser humano había fallado a Dios. Y entonces Dios determina que la mujer ahora ya no se va a mandar sola, ya no va a hacer lo que le da la gana, lo que ella quiere o lo que ella cree o piensa. Ahora Dios va a poner una autoridad. Y aunque socialmente ese principio es muy combatido por los diferentes movimientos sociales de liberación femenil, de la igualdad de género, porque piensan de que se subyuga a la mujer bajo el dominio del hombre y que el hombre en ese subyugar de la mujer comete abusos. Y yo no estoy aquí para negar o defender realmente el machismo. Pero fue Dios el que le dijo a la mujer: a partir de ahora, tu deseo será
para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, va a ser tu señor, va a ser tu cabeza. O sea, el que puso autoridad como autoridad al hombre fue Dios. Dicen amén las casadas. Si usted no lo acepta así, es su problema. Pero fue Dios, y lo hizo para preservar la familia, la unidad. Que hubiese un cabeza, un director, para que pudiese poner las directrices. Era la primer familia, pero de igual manera fracasó. El hombre fracasó. Y usted sabe lo que sucedió. Caín mata a su propio hermano. ¿De dónde Caín aprendió a matar? Y aunque el ser humano no quiere aceptar la imputación del pecado de Adán, yo siempre he dicho, si no queremos que se nos impute el pecado de Adán a nuestra vida, entonces no seamos como él. El problema es que no podemos dejar de ser como él. Todos nos parecemos a Adán. Sin Dios éramos personas irracionales. Tanto así que la Biblia dice que el buey conoce a su señor y el asno el pesebre donde come, pero el pueblo no conoce a Dios. El ser humano es duro de cerviz, y solamente cuando hay una autoridad ante él es capaz de frenarse en su maldad. Entonces Caín mata a su hermano, y oiga lo que Caín dice cuando Dios lo saca, y dice Caín: sucederá que ahora me abandonas, me dejas ir errante, y sucederá que cualquiera que me encuentre me va a matar. Porque no habían autoridades, no había quien legislara. Cualquiera me va a matar, cualquiera lo va a poder hacer y va a ser sin culpa. Pero Dios, que es perfecto y es soberano, le dice: te voy a poner una señal en la frente para que no cualquiera que te encuentre te mate. Esa es misericordia de Dios. Donde Dios, en medio de un mundo caído y perverso y arruinado, va a preservar o a darle un chance, una oportunidad a un criminal. Porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Si Dios no fuera misericordioso, ninguno estuviéramos acá. Pero bendita sea su misericordia, que nos alcanzó, nos abrazó, nos perdonó, nos cambió. Y cuando el diablo creía que nos tenía ya arrastrados, arruinados, la poderosa mano de Dios se extendió, y de la escoria de este mundo sacó algo precioso que se llama iglesia. ¡Aleluya! Ahora el débil puede decir: fuerte soy. El pobre puede decir: rico soy. Porque la gracia de Dios nos ha alcanzado. Las familias no pudieron ser capaces de gobernarse, y entonces empezaron a darse las civilizaciones, las ciudades, los pueblos. Y se volvió necesario que en los pueblos hubiese autoridad. De tal manera que cuando llegamos ya a Deuteronomio, en el capítulo número, en los primeros capítulos de Deuteronomio, usted puede encontrar este principio tremendo. Capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 16. Ahí aparece, dice: y mandé entonces a vuestros jueces, diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Ahí aparecen ya autoridades. Cuando había un hijo rebelde, también en ese libro dice que tenían que llevarlo ante los ancianos,
que era otra autoridad delegada, y decían: este es nuestro hijo, pero es rebelde, es malcriado. Y tenían que ponerlo, y los ancianos determinaban que todo el pueblo lo apedreara a ese hijo rebelde y contumaz. A través de esas autoridades Dios quería preservar las comunidades, los pueblos. Ya cuando llegamos al momento de los liderazgos como Moisés, como Josué, y ahí incluso con la vida de Moisés encontramos un principio tremendo, y es de que, como lo hemos leído acá, toda autoridad es una institución divina. Tanto la iglesia como el Estado son dos instituciones puestas por Dios. Una debe, en el caso de la iglesia, aunque ya me vine bien adelante, pero oiga, en el caso de la iglesia, su función es preparar buenos ciudadanos mediante el consejo sano de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a ser gente nosotros, cuando la palabra de Dios empezó a transformar nuestra vida. Por eso venimos a la iglesia, para que la palabra de Dios nos vaya moldeando, Dice la Biblia que así será su palabra, no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios la envía. Y dice que esta palabra es como martillo, que por muy duro que sea nuestro corazón, nos quebranta, nos transforma y nos hace nuevas criaturas. Entonces la iglesia prepara ciudadanos buenos y se los da al Estado. Y el Estado, oiga bien, el Estado lo que debe de hacer es preservar la libertad, la justicia, la equidad de todos esos ciudadanos que la iglesia está preparando, porque el Estado no puede preparar buenos ciudadanos. Ni así con la represión, reprimiendo el delito, ni la maldad de las personas, no se puede cambiar a las personas. Solamente el poder de Dios puede cambiar a las personas. Por eso es que la iglesia es el lugar de transformación, es el lugar de cambio, es el lugar donde la Biblia dice que somos nuevas criaturas cuando venimos a Cristo. El tiempo, hermano, de Moisés se caracterizó por tener gente rebelde, gente malcriada. Y un día Moisés tomó una mujer de Cus como esposa. Y María se opuso, incitó al pueblo y se levantaron contra Moisés. Y cuando iban a apedrear a Moisés, la Biblia dice que Dios apareció en el tabernáculo. Y dijo Dios: cuando yo levante profeta y lo ponga como autoridad en el pueblo, yo me voy a entender con él, porque es servidor de Dios. Es servidor de Dios. Fíjese que le estoy hablando de Moisés y por eso usted lo asimila. Pero ya vamos a hablar del Estado. Estamos hablando del origen. ¿Cómo se originó el Estado? ¿Por qué hay un Estado? ¿Por qué hay gobernantes? ¿Por qué hay autoridades? Y ya dije que es para frenar la maldad de los hombres, para que realmente la palabra de Dios transforme la vida de las personas. Entonces Dios hizo ver que Él era el que ponía autoridades. Cuando llegamos al momento del tiempo de los reyes, dice la Escritura que el pueblo de Dios empezó a ver que todas las naciones tenían gobernantes, tenían reyes. Y empezaron a decir: queremos un rey. El principio de ellos era que salga con nosotros a la guerra, a la batalla, que pelee nuestras batallas. Queremos un hombre aguerrido. Y usted sabe la historia, que cómo fue que eligieron a Saúl por rey. Lo vieron hermoso y dijeron: este hombronazo nos va a poder salvar. Y en las primeras de cambio se echó a perder.
desobedeció la palabra de Dios. Dios permitió, oiga esto, hermano, porque ese principio es bien fundamental. El pueblo pidió rey. La teocracia de Dios estaba buena. Los líderes de Dios funcionaban. Pero ahora ellos quieren parecerse al mundo. Qué lamentable es, oiga esto que le voy a decir. Qué lamentable es que los cristianos se quieren parecer al mundo. Los cristianos se deben de identificar con los valores del reino de Dios, no de este mundo. Porque en el mundo hay rebeldía, hay maldad, hay desobediencia. Entonces mire, Dios en su voluntad no soberana, su voluntad permisiva, porque está la soberana de Dios y la permisiva, donde Dios permite que las cosas se den. Porque si Dios no gobierna aún en las cosas que son malas, entonces Dios ya no es Dios. Pero Dios gobierna en todos los asuntos de la tierra. ¿Está de acuerdo? Dios gobierna en todos los asuntos de esta tierra. Y entonces permite que llegue Saúl, sale malo, y Dios dice: no se preocupen, yo me he buscado uno conforme a mi corazón. Estaba hablando de David, y usted podrá decir: pero David llegó a ser un asesino, un adúltero. ¿Cómo es que era un hombre conforme al corazón de Dios? Véase usted cómo es. Todos aquí hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y si hay personas aquí que no han sido lavados con la sangre de Cristo, hoy pueden refugiarse en ese manantial de vida y ser limpios. A pesar de que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, no le voy a decir que somos adúlteros. Dios nos libre de eso, hermano. No le voy a decir que somos fornicarios. Que Dios reprenda al diablo y nos guarde. Pero hay cosas, a pesar de ser lavados con la sangre de Cristo, que parecen que no son de cristianos. Usted se enoja, le grita a su esposa, maltrata a sus hijos. Eso es anticristiano. Pero usted es lavado con la sangre de Cristo, pero usted está pecando al hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor se revela a la vida de los hombres, pero no nos quita la naturaleza pecaminosa, siempre la deja ahí. Yo hubiera querido que el Señor me glorificara de una vez, pero ya no estaría aquí. Tendríamos que estar en el cielo. Pero es que el Señor lo que quiere es una iglesia que no sea una marioneta creada por Él, sino una iglesia que le ame y le sirva y le obedezca a Él por lo que Él ha hecho por nosotros. Cristianos agradecidos. Yo le sirvo a Dios por amor. Le sirvo a Dios porque hay gratitud en mi corazón. Porque después de ser una escoria de este mundo, arrastrado en las calles de esta colonia, Cristo me levantó y me dio valor que nadie me lo hubiera dado nunca. Jamás hubiera estado vestido acá en mi juicio cabal en este lugar si la bendita gracia del Señor no me hubiera alcanzado. Él nos ha dado valor. Él le da valor al ser humano. Entonces, hermano, cuando se da esa transformación en nuestras vidas, es entonces que empezamos a hacer las cosas bien. Y aunque hay diferentes situaciones que nos están costando, y vamos a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa hasta que nos muramos. Hay que morir luchando contra esa naturaleza. Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, dice la carta a los Hebreos. Pregúntele a un militar qué significa combatir hasta la sangre. Dicen los militares que mientras no derraman una gota de sangre por su nación, por su país, no se sienten soldados de verdad. Pero cuando derraman sangre, cuando los hieren, ellos sienten que realmente vale la pena luchar por la causa de una nación.
Nosotros, hermanos, debemos de luchar contra el pecado, porque nuestro Rey soberano es el que demanda de nuestras vidas fidelidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay que luchar. Entonces David era imperfecto, pero fue un hombre que, a pesar de que pecó, en el capítulo 51 de los Salmos, usted puede leer en su casa la confesión que él hace. Es un hombre muy sincero, y dentro de su oración él le dice: no quites tu espíritu de mí. Es que si el Señor nos quitara su espíritu, el diablo nos hace pedazos en un segundo. Pero Dios, hermano, por eso es que hay cristianos que pecan y se van al mundo, pero cuando están pecando lloran. El verdadero cristiano llora, se siente mal, se siente angustiado, porque sabe que ha ofendido a su Dios. Entonces Dios empezó a levantar reyes para que lo gobernaran. Hombres imperfectos, como tenemos en la Biblia. Ahí usted lo tiene en la Biblia, en Daniel capítulo 2, versículo 37 y 38. Léalo, hermano. Daniel capítulo 2, versículo 37 y 38. Es un versículo tremendo. Dice, con respecto a este tema, Daniel 2, 37 y 38. Oh rey, tú eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Oiga, qué tremendo. Tú eres rey de reyes. Si nosotros oyéramos eso ahora de alguien: momento, el único rey de reyes y señores de señores es Cristo. Es verdad. Pero tanta gloria, tanto poder Dios le había dado al rey Nabucodonosor, que Daniel le tiene que decir: ¡hey! Ese poder Dios te lo dio. Y mire, váyase al capítulo, adelántese un poquito más. En el capítulo número 5, ahí tenemos otro ejemplo. Capítulo 5, versículo 18 y 19. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, ahora está hablando con Belsasar, le dio el reino, la grandeza y qué más, la gloria y qué más, la majestad. Y por la grandeza que le dio, que dice, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Oiga, qué buen rey era este. Oiga, el calibre de rey que era. Una calaña, hermano, terrible. Dice, a quien quería, que dice, mataba. Y Dios lo había puesto. Y Dios le había dado dominio y poder. Y Daniel le está diciendo a Belsasar: tu padre recibió poder de Dios. Tanto poder tuvo que a quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Ese era el tipo de reinado de Nabucodonosor. ¿Quién hubiera creído que Dios lo había puesto? Nadie hubiera creído. ¿Cómo va a ser que Dios va a poner ese demonio que mata,
que humilla, que quien quiere le da vida. ¿Acaso se cree Dios? Y Dios no hizo nada. Pero hay algo. Aquí lo tiene usted, lo puede leer en el versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Usted sabe la historia. Cuando él salió pavoneándose, ¿no es este el gran imperio, la gran Babilonia que yo he edificado con mi fuerza, con mi poder, para la gloria de mi majestad? Ahí Dios ya no lo toleró, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y los hombres deben de saber que si Él les da poder, dominio, es para honrar y glorificar el nombre del único Dios soberano, que gobierna sobre los reyes de la tierra, y que Él quita y pone reyes. Y cuando andan con orgullo los humilla y los hace parecer animales que se arrastren sobre la tierra. Porque todo ser humano debe de entender que al altivo Dios lo ve de lejos, pero al humilde Dios lo exalta. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es nuestro Dios. Y Daniel no omite decirle a Belsasar que fue Dios el que estaba detrás de todo eso. Hay un versículo que me gusta del Antiguo Testamento y se lo quiero compartir en el libro de Jeremías, capítulo 22. Jeremías, capítulo 22. Gloria al Señor. Busque Jeremías, capítulo 22. Leemos el versículo número 3 y 4. Dios, oiga, qué tremendo. Cuando las naciones y la gente acciona bien, conforme a la voluntad de Dios, sus gobernantes son pasivos y Dios los usa para bendición de las naciones. Cuando los pueblos son soberbios, son malvados, entonces Dios permite que sus gobernantes sean maltratadores. Lea lo que dice el versículo 3 y 4 de Jeremías 22. Así ha dicho Jehová. Está demandando al pueblo: haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda. No derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Por qué? Porque si efectivamente obedecierais esta palabra, oiga la bendición, los reyes que en este lugar, o que en el lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Oiga el 7: prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán al fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Si el pueblo actúa con justicia, sus gobernantes serán buenos. Yo conozco una ciudad, no sé si será verdad, he comprobado, he estado ahí,
se llama Almolonga, donde la fama que tiene es que las cárceles están cerradas. Cerraron las cárceles porque no hay capturas. El evangelio ha llegado con poder a esa ciudad y la mayor parte del pueblo son cristianos. Algunos hablan despectivamente de otras cosas que tendrían que comprobarse para ver si es cierto. Pero lo que sí se percibe es paz y tranquilidad. Y las autoridades pues no se preocupan. La policía no tiene que andar preocupados porque nadie roba, nadie mata, nadie hace maldad. ¿Y todo por qué? Porque se han sometido a los estatutos de la palabra de Dios. Entonces, cuando el pueblo obedece la palabra de Dios, no hay problema, hermano. ¿Qué miedo le puede tener usted a una autoridad si usted hace lo bueno? Ahora, si usted anda en malos pasos. Yo recuerdo cuando yo fumaba marihuana y yo miraba y decían, ahí viene la jura. Yo salí, hermano, espantado, porque andaba mi puro de marihuana en la cartera y los dedos me olían a marihuana y por los poros sudaba el olor a tabaco y a droga. Era imposible que no me descubrieran que consumía droga. Yo tenía un gran pánico. Por mucho tiempo pasé con la cacha del fusil de los soldados aquí en mi pecho marcada, donde me pegaban cuando me agarraban. Yo le tenía pánico, gran miedo. Ay, no, yo toda la pandemia anduve repartiendo víveres y ahí me detenían y decían, ¿y usted qué anda haciendo? Repartiendo víveres. Y mi familia decía, ¿se lo van a llevar? No me van a llevar. ¿Por qué? Porque no ando haciendo nada malo. Y me dice, enseñe su carnet. Y le enseño la credencial. Y el carnet mío estaba vencido de hace 15 años. Mi carnet de pastor. Y me dice el soldado, pero ¿cómo va a andar esta credencial así? Eso está vencido hace 15 años. Allá por El Salvador del mundo, en plena pandemia. Y le dije yo, mire, le digo, le voy a ser sincero. La verdad es que nosotros no hacemos énfasis en un cartón, porque esto cualquiera lo puede mandar a hacer. Nosotros hacemos énfasis en el testimonio. Eso vale más que 1000 carnet o credenciales que pudiéramos andar. ¿Sabe qué me dijo? Váyase, me dijo, Dios lo bendiga. Yo no tenía por qué tenerle miedo, porque era la autoridad de verdad. Había orden de no salir, pero también había un pueblo necesitado que teníamos que llevarle comida. Entonces, si usted hace el bien, ¿por qué va a tener miedo al Estado, a la autoridad? No debe de tener miedo. Si usted paga sus impuestos a tiempo, si usted respeta a las autoridades, si respetamos todo, ¿por qué le vamos a tener miedo? Ahora, si hacemos lo malo, como dice acá, entonces yo, dice Dios, me encargaré de enviarles destruidores por haberse alejado de la palabra. De esa manera Dios gobernó a su pueblo en todo el Antiguo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento aparece más claramente ese principio. Mire, la Biblia aquí en Romanos 13, cuando habla, sométase toda persona. ¿A qué? A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero ¿y son malos? Por Dios han sido establecidas. Usted no tiene que pelear con eso. Dios demanda obediencia. Obediencia. Ahora ya le voy a explicar que no es una obediencia ciega tampoco. Es una obediencia que se basa en el fundamento de lo que la misma palabra de Dios enseña. La iglesia, la palabra eclesía en el griego, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra eclesía como cuerpo de Cristo como 20 veces. Aparece más como la iglesia local, como esta. Y esto es institucional. Está registrado en una alcaldía, en el CNR, y se sabe que aquí es un lugar de formación cristiana. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es esto institucional, somos nosotros.
Entonces la iglesia institucional se relaciona con el Estado para velar por el buen funcionamiento de las comunidades y las ciudades, para formar buenos ciudadanos. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo, es la que ordena la doctrina, enseña la palabra, enseña valores y principios fundamentados en la palabra de Dios. Entonces el Estado vela por los valores temporales de esta tierra, y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, vela por los valores eternos. Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo no tiene ninguna relación con el Estado, no la puede tener, porque son dos visiones diferentes. Ellos jalan para arriba, nosotros jalamos para arriba y ellos para abajo. Vamos en un sentido contrario. Ellos tienen antivalores y nosotros tenemos valores. Entonces la iglesia como cuerpo de Cristo no se relaciona con el Estado. Cristianos que profesan la fe cristiana, los valores cristianos, no podemos andar haciendo proselitismo de nada. La Constitución lo prohíbe. Ahora usted dirá, pero yo puedo participar de política. Sí, como cristiano. Usted, si tiene aspiraciones a ser alcalde, diputado y un día quizás presidente, métase de cabeza. Aunque yo le aseguro, la mayoría de los que llegan ahí, si es que llegan, se corrompen, se arruinan. Se arruinan, ¿por qué? Porque no es solamente una persona la que va a cambiar todo el Estado. Y el único que sí tiene la capacidad de cambiar el Estado y poner recto a cualquiera es el Dios Todopoderoso. Dios puede cambiar una nación. Y si no, vea, hermano, le voy a dar un ejemplo que quizás para usted no va a ser ejemplo, pero para mí sí lo es. Pasamos muchos meses orando y ayunando acá. Padre, que cesen los homicidios. ¿Cuántos vinieron a orar y ayunar por eso? Y lo hacíamos de corazón, ¿sí o no? Ahora le hago la otra pregunta. ¿Nos escuchó el Señor, sí o no? ¿Nos escuchó el Señor, sí o no? Es que si usted cree que el hombre hace eso, entonces el hombre es Dios. El hombre no puede hacer nada por el hombre, y por eso dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero benditos los que confiamos en el Dios del cielo. Aleluya. Porque cuando el pueblo de Dios clama, Dios oye. Que cesen las extorsiones y han cesado. Que cesen los crímenes y han cesado. Que cesen las desapariciones y han cesado. Y Dios puede hacer mucho más con un hombre o sin ningún hombre. Dios lo puede hacer. Allá malmató a Faraón mandándole plagas. Y ya en el tiempo de los reyes, en la cautividad, dice: y despertó el espíritu de Ciro y dejó ir al pueblo. Es Dios así. En uno Dios muestra su poder glorioso, y en otro Dios solamente puede hablarle en sueño a alguien y decirle: mira, tenés que ser justo, y se acabó. Y ese es nuestro Dios. Entonces, cuando dice acá: sométase toda persona a las autoridades superiores, lo dice en la base a que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por él han sido establecidas. Versículo: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Se está metiendo en problemas con Dios. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? 3 elementos nada más. Aquí se demanda respeto, sujeción a ellos, y menciona un principio en el versículo número 6. Dice que son servidores de Dios. Cuando alguien hace lo malo, dice que es vengador de Dios, es servidor de Dios para castigar al que hace lo malo.
en el 4 dice, porque es servidor para tu bien. Para los que somos cristianos de verdad, la autoridad y el Estado está para beneficiarnos, para que tengamos libertad, para que tengamos paz, para que haya justicia, para que haya equidad. Para eso está la autoridad para los cristianos, y para los malos, para castigarlos. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios. Todos los diáconos que están acá son servidores de Dios, y las hermanas diaconisas. Y aquí está diciendo que las autoridades son también servidores del Señor. Entonces, cuando una autoridad castiga al malo, está sirviendo a Dios. Ya no dijeron amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si usted no lo quiere creer, pues no crea lo que la Biblia dice. Pero aquí dice, son servidores. Habla, hermanos, de honrarle, de estar sujetos. Pero por otra parte también en Timoteo habla, hermano, en 1 Timoteo 2:1-2, que hay que orar por ellos. Orar por las autoridades para que vivamos en paz. ¿Qué tenemos que hacer? Estar sujetos, porque ellos velan por nuestro bien, para castigar el malo. Pero también hay que orar por ellos. Y también, ¿qué más? Hay que pagarles impuestos. Y alguien dirá, pero ¿yo por qué le voy a pagar impuesto a este? Si se está robando el dinero. Eso a usted ya no le interesa. Es como con sus diezmos. ¿Usted a quién le da los diezmos? ¿Ah? A Misión Cristiana Elín. No, usted se lo da al Señor. ¿Quién le bendice a usted? Es el Señor. Y usted no puede estar pensando, ¿y qué harán con mi diezmo? Vaya, aquí están $20. Quiero ver qué hacen con esos $20. Usted no puede hacer eso. Pero usted cree que realmente en su corazón se lo ha dado a Dios. Y aquí dice que pagamos impuestos en el versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. Y vuelve a decir, porque son servidores de Dios. O sea, siempre va el elemento de que sirven a Dios. Hay un versículo en Mateo capítulo 17, versículo número 24. Jesús pagó impuestos. Se acercan a Pedro y le dice, ¿tu maestro paga las 2 dracmas? Sí, las paga. Y nunca lo había visto pagando. Y cuando llega el Señor le dice, Pedro, ¿de quién pagan los impuestos? ¿Cobran los impuestos las autoridades acá? ¿Del pueblo o de los hijos? Del pueblo. Ah, entonces los hijos no pagan. ¿Ve qué bonito? Dijo el Señor. Quedan exentos. Eso se llama injusticia. Todos deben de pagar impuestos. Todos. Porque todos se benefician de las calles, de la luz, de todo. Todo el mundo debe pagar impuestos. Pero esas autoridades de ese tiempo de Jesús no pagaban. Y entonces el Señor le dice, entonces los hijos quedan exentos. Sí, le digo. Pero para no hacerle gravoso, mire, me gusta ese ejemplo de Jesús. Ve al mar, tire el anzuelo y el primer pez que saques, sácalo, ábrelo y ahí vas a hallar un estatero con las 2 dracmas. Y paga el impuesto tuyo y paga el mío. O sea, no dijo Jesús, pero estos son ladrones y se roban el dinero. No lo hizo. Él pagó el impuesto. ¿Por qué? Porque Él quería ser modelo en todo para nosotros. Modelo. Entonces, 3 elementos que tenemos que hacer nosotros como iglesia: sujetarnos a las autoridades. Dice el versículo número 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. ¿Y qué dice? Tendrás alabanza de ella. Un día me invitaron a predicar a Guatemala y me voy, agarro el carro y nos vamos con mi esposa.
Y cuando llego allá me piden la tarjeta de circulación y me dice el señor agente, se va atrás y luego llega y me dice, usted no puede pasar a Guatemala. Y yo digo, ¿por qué? ¿Y a qué va? Me dijo, a hacer la obra de Dios, a predicar. Pero usted no puede pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, porque atrás no anda placa. ¿Cómo no? Le digo, si ahí anda la placa. Yo no sabía que el hermano querido que me lo vendió le había puesto un plástico, una fotocopia de papel envuelta en plástico. Eso era la placa y nunca me lo dijo a mí. Por poco me llevan al bote, me llevan preso a mí por causa de mi hermano querido que me vendió un carro con una placa nada más. Y cuando le digo yo, déjeme ver, y voy a ver, efectivamente un plástico era. No, pues ni modo, le digo, voy a hablar ahorita que ya no voy a ir. Y llamé y no fui. Me regresé porque era la autoridad y tenía toda la razón. Ahora él me dijo como autoridad, yo lo puedo dejar pasar, pero allá va a tener problemas. Entonces él me estaba evitando un mal peor, porque aquí probablemente me hubieran perdonado, pero en Guatemala saber a dónde me hubieran ido a meter, porque ellos están para velar por nuestro bien. Así que no reneguemos, no andemos renegando, ni andemos diciendo, ay, vamos a hacer esto y lo otro. No, déjele lugar a Dios, dejémosle el espacio a Dios. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si hacéis lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y me gusta este último versículo, el 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Un día Pablo fue golpeado en la cara por una autoridad llamado sumo sacerdote. Pablo se enojó y dijo, el Señor te golpeará a ti, pared blanqueada. Inmediatamente hubo un hombre que le dijo, al sumo sacerdote injurias. Y dijo, no sabía. Algunos dicen que era una ironía lo que Pablo estaba haciendo ahí. Otros dicen que su conciencia lo reprendió. Gracias, hermano, lo reprendió. En el caso de nosotros tenemos la conciencia y tenemos el Espíritu Santo, que nos debe de decir lo que está correcto y lo que no está correcto. Ahora, si su conciencia no le dice nada, el Espíritu siempre se lo va a decir, pero es su problema si no hace caso a la voz del Espíritu Santo. Pablo dijo, realmente no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a ningún príncipe de tu pueblo. Es verdad, dijo Pablo, he fallado, no debía hacerlo. ¿Cuándo es que el cristiano se rebela contra el Estado? Cuando el Estado dicta leyes en contra de la ley divina. Ya no prediquen más en ese nombre. Momento, señores, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí sí se le llama desobediencia pasiva. Pasiva, no bélica, pasiva. Pedro, injustamente por predicar, lo toman y lo meten preso. ¿Qué hizo la iglesia? Hermanos, estas autoridades son injustas. Se han llevado al hermano Pedro preso por andar predicando la palabra de Dios. No puede ser, mañana hacemos una marcha y le vamos a ir a tirar piedras a estos. Eso dijeron. ¿Qué hizo la iglesia? Lo que dice 1 Timoteo 2, 1, 2. Orar. Orar, orar, porque la oración tiene poder. Amén, hermanos. La iglesia se puso a orar y a orar y a orar. Padre, líbrale, hermano Pedro, libra a tu siervo. Tu siervo está predicando la palabra de Dios con todo. Líbralo, Señor. Ahí está preso, Señor. Señor, lo quiere matar, Herodes. Señor, ten misericordia. Y de repente estaba tocando la puerta. Hermanos, ábranme. Y sale una muchacha llamada Rode y dice, Rode, ábreme. Y les tira la puerta y cierra.
¿Qué te pasó? El espíritu de Pedro está allá afuera, Dios. Y Pedro dijo, no, ábranme, soy yo. Es que la Biblia dice, y cuando ellos clamen, yo oiré desde los cielos. Aleluya. El oído de Dios no se ha grabado para oír. Claman los justos y Jehová oye. Claman los justos y Jehová oye. Pero los justos, capítulo 5, hermano, con este versículo termino. Mateo, en el capítulo número 5, Jesús, hermano, oiga, esto es tremendo, porque nosotros, hermano, siempre estamos acostumbrados a que Dios nos responda rápido, ¿sí o no? ¿A cuánto nos gusta que Dios nos responda rápido? Pero en algunas ocasiones el Señor nos va a hacer esperar en su gracia, en su misericordia. Vamos a la Biblia, hermanos. Capítulo 5 de Mateo, versículo número 29. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Ahí se está hablando de cuando somos llevados ante alguna injusticia. Pero el Señor dice acá en el capítulo 5, versículo número 3. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. ¿En qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 9. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución. ¿Por qué? ¿Por malvados? No, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, nos ofendan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es injusticia, cuando dicen mentiras de nosotros y no es verdad. ¿Qué dice el Señor? Levántense como sedición. No, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿A dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto ya sucedió, dice el Señor, y ellos padecieron por causa de mi nombre. Ahora les toca a ustedes. Alégrense, gócense. Siempre esperamos que el gobierno y el Estado sea justo, pero el Señor dijo estas palabras: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y de los demás que estaban en contra de él, no entrarán en el reino de los cielos. Si vuestra justicia, Dios te manda más justicia a nosotros, porque nosotros sí la conocemos, y la conocemos en una dimensión gloriosa. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia decía: el impío morirá
os hará morir el justo por el justo, pero el Señor vino a morir por los impíos, porque nos amó. En su justicia, con esto finalizo, no nos pagó conforme a lo que nuestros pecados merecían, y en su justicia nos dio lo que no merecíamos. Todos merecíamos ser condenados, castigados, pero el Señor nos ha perdonado porque Él es justo y es grande en misericordia. Cierre sus ojos, hermano. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos. Padre, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas claramente, Señor, que tú eres soberano, que nada se escapa de tu control, y que tú tienes el dominio en el cielo y la tierra, y que todos los reyes, Señor, gobiernan porque tú así, Señor, lo has dispuesto. Oh Padre, ayúdanos a vivir, a corresponder a lo que tu palabra nos enseña, a no tener miedo a la autoridad, al Estado, si hacemos el bien. Ayúdanos a ser modelos de buenos padres, buenos esposos, buenos cristianos, buenos ciudadanos. Ayúdanos, Dios. Reprende al diablo, Señor, y todo mal testimonio repréndelo. Y que aquellos que están mal, Señor, y por eso temen, y por eso, Señor, viven angustiados, que ahora sean levantados por el poder de tu Espíritu. Esta noche yo quiero invitar a las personas que por primera vez quieren conocer la justicia, la misericordia, la compasión de Dios. Póngase de pie, venga aquí al frente, vamos a orar por usted. Si hay personas que por primera vez quieren entregarle su vida a Cristo, rápidamente levante su mano y póngase de pie. Jesús está aquí. El Señor está esta noche aquí y te quiere perdonar tus pecados. Quiero también invitar a los que se van a reconciliar con el Señor, que están viviendo en pecado, están ofendiendo la santidad de Dios. Levante su mano, póngase de pie y venga acá al frente. Yo voy a orar por usted. Solo 2 minutos, vamos a esperar nada más. Si hay personas que por primera vez se quieren entregar a Cristo o se quieren reconciliar con Dios, venga, yo voy a orar por usted. Hay personas esta noche que necesitan alcanzar la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Quizás tú tienes miedo, es porque estás viviendo mal, porque no llevas una vida recta delante de Dios. Quizás al hombre lo puedas engañar, pero de Dios nadie se puede esconder. De Dios nadie puede esconder la realidad de su vida. Por eso esta noche puedes arreglar tus cuentas con Dios, puedes arreglar tu vida delante de Dios. ¿Quién se quiere reconciliar? Levante su mano. Yo no voy a hacer extenso el llamado. Usted sabe cómo está delante de Dios. Usted sabe si tiene miedo, y esos temores son el producto de tu desobediencia a Dios. A Dios te está resistiendo, a Dios, al no entregarle tu vida, al no consagrar tu vida para el Señor. ¿Quién se quiere reconciliar? Póngase de pie. O se quiere reconciliar, o se quiere entregar a Cristo por primera vez. Levante su mano y póngase de pie. Quizás Satanás te está diciendo: no lo hagas, ya lo intentaste una vez. No oigas la voz del enemigo. Oye la voz del Señor, que te quiere perdonar, que te quiere salvar, que quiere darte vida eterna, vida en abundancia. Solo 1 minuto esperamos y finalizamos esta noche. 1 minuto nada más. Si hay alguna persona, hágalo rápido, que estamos a punto de orar para finalizar. Si hay alguna persona en medio nuestro que no está bien con Dios, que le está yendo mal, te está yendo mal por estar en pecado, ven a Cristo. Vamos a orar por ti, vamos a orar por tu vida, y Él te cambiará, Él te transformará en una nueva criatura, porque Él tiene el poder para transformar a las personas. Él tiene el poder para hacerte nuevo, una mujer nueva, un hombre nuevo. Esta noche es una noche especial. Voy a hacer el último llamado. Si hay alguna persona en medio nuestro que necesita el perdón de sus pecados y se quiere reconciliar con el Señor,
levante su mano y yo voy a orar por usted. Yo estoy finalizando ya. Pero si hay alguna persona, hágalo. La iglesia se pone de pie, vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que sea Él el que nos ayude, que Él nos guíe para ser personas, buenos cristianos, buenos ciudadanos. Que sea Él el que transforme nuestras vidas, que sea Él el que tome siempre el rumbo, el control de esta nación. Levante su mano y ore por las autoridades. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, rogándote por las autoridades de ese país. Dios mío, glorifica tu nombre, Señor, que con justicia, con equidad puedan gobernar este país. Dios mío, dales tu temor, tu sabiduría, para que ellos puedan conocerte de verdad, de todo corazón, y que, Señor amado, tú les ilumines, tú les orientes a la luz de tu bendita palabra, para que puedan, Señor, legislar y gobernar esta nación. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, ayúdanos a nosotros como creyentes, como cristianos. Ayúdanos, Señor, a ser modelos de justicia, modelos de santidad. Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, líbranos de toda mentira del diablo y permítenos vivir de acuerdo a tu santa y soberana voluntad en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Dios. Amén, Señor. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.